Estas son as xornadas que organiza a Coordinadora Galega de ONGs co apoio da Xunta de Galicia, avanzando cara a unha cooperación con enfoque feminista. As xornadas comezaron onte, que son unha serie de, xa sabedes, de relatorías curtas que facemos online e que acaba con unha sesión presencial. A relatoría de onte, para que non estivo, a penduraremos no nosa canal de YouTube e vos avisaremos. E hoxe temos a segunda sesión con Marta Pascual. Marta Pascual vai nos falar do reto da sostenibilidade, vai nos falar de ecofeminismo e contarvos un pouco quen é e xa lle dou paso, vale? Porque as previas xa fixemos onte. Marta é activista de Ecoloxistas en Acción, dende fai décadas, está especializada en educación e ecofeminismo e tamén formou parte de Feministas por el Clima. Ademais é pedagoga e profesora e conta, seguro que xa bichedes en relatorías ou alichedes con moitas publicacións e coautora de diversas publicacións. Vamos a repetir un pouco o formato de onte. Ela fará unha intervención de 45 minutos aproximadamente e a partir de aí abrimos turno de preguntas e debate e falamos, vale? Creo que nada máis. Estades todos silenciados, pero bueno, cando queirades falar, cando ela remate, pois... Marta, ya seguimos en castellano. Ya puedes intervenir cuando quieras. Bueno, bos días. Siento mucho no poder hablar en galego, pero bueno, ya por lo menos en las Cortes parece que empiezan a usarlo. Buenos días y bueno, gracias por invitarme y sobre todo gracias por querer poner el foco de la cooperación, o uno de los focos en lo que está ocurriendo en la Tierra y en la sostenibilidad. Yo creo que esta mirada, o sea, en este momento de la historia es urgente, ¿no? Creo que Nacho Martínez habló el día pasado ya de la crisis del antropoceno, del capitaloceno y un poco habló de esta necesidad de cambiar de paradigma o de modelo de desarrollo. Que los paradigmas, que son palabras extrañas, un paradigma es algo que nos cuesta entender porque vivimos dentro de él, vivimos dentro de una forma de entender el mundo y es algo que no existe, hasta que de pronto ese paradigma te lleva a un lugar que es un lugar suicida, que es lo que nos está pasando ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a seguir un poco en la idea de Nacho, pero voy a fijarme más en esa casa que habitamos y de la que formamos parte, ¿no? A ver qué podemos deducir de ahí para la cooperación. Yo no soy experta en cooperación, ese es vuestro asunto, entonces vais a tener que hacer como aterrizajes. Yo no voy a hacer aterrizajes muy concretos, yo creo que eso le toca a cada cual en su territorio saber cómo convertir este conocimiento, estas ideas generales en propuestas que nos cambien esa mirada al mundo. Mirad, decía una filósofa física y mil cosas más, Vandana Shiva, que seguro que conocéis muchas, que el hombre blanco tiene tres colonias, que son los pueblos del sur, la naturaleza y las mujeres, ¿no? Y pensaba yo que a lo mejor la cooperación tiene que consistir en descolonizar estas colonias, ¿no?, que se han construido a lo largo del tiempo, ¿no? En cambiar esas relaciones de poder que establecemos respecto a los pueblos del sur, respecto a la tierra y respecto a las mujeres, ¿no? Y que descolonizarse es como deshacerse de esa normalidad desarrollista que tenemos como metida en la cabeza y con la que leemos todo, ¿no? Seguramente lo diría Nacho, el paradigma este del desarrollo es como una forma de entender el mundo que se basa en dos grandes mentiras, ¿no? Por simplificar, claro. Una es que es posible la acumulación infinita, el crecimiento infinito, que todo puede ir a más, y que ese enriquecimiento puede ser bueno, ¿no? Como que pudiéramos emanciparnos de la tierra a través de la tecnología, del dinero, un poco del trabajo, ¿no? Y lo que sabemos es que esta idea de que todo puede crecer ha llevado al expolio de muchos territorios. La segunda gran mentira es que los seres humanos competimos para conseguir cosas, que vamos haciéndonos como medrando en ese proceso de competición y que podemos como despegarnos de nuestras redes comunitarias, podemos emanciparnos del comunitario
desde el modelo este de héroe, incluso que podemos emanciparnos de nuestro cuerpo porque el cuidado de nuestro cuerpo lo dejamos en manos de las mujeres, ¿no? Y el cuerpo, pues, me parece que no envejece, no necesita, no demanda. Bueno, pues yo creo que si miramos muchos territorios del sur o de los sures, podemos tener muchas pistas para reconstruir una forma de entender el mundo bastante más sensata, ¿no? Que por simplificar tendría como dos reglas básicas. Una, que no podemos vivir sin un mundo vivo y unas condiciones biofísicas en equilibrio, que somos ecodependientes, esto lo habréis oído, pero tiene que metérsenos, yo creo, en el tuétano en la columna vertebral del cuerpo, que no podemos vivir si no existe una red viva en equilibrio que nos mantenga. Y la segunda gran verdad que tiene que atravesarnos es que somos unos animales frágiles, también fuertes, pero vulnerables, y que crecemos y vivimos porque otros animales de nuestra especie, otros seres humanos, nos ayudan y nos protegen. Es decir, que somos seres interdependientes y no podemos dejar todo ese trabajo de generar redes y de generar protección en manos de una parte de la población, como son las mujeres o todas las personas, digamos, subprivilegiadas, ¿no? Por eso yo creo que necesitamos una nueva cultura de la tierra, y yo de lo que voy a hablaros, pues la estructura un poco es, en una primera parte voy a mirar a la tierra, ¿no? Y voy a hablar de algunos problemas graves que estamos teniendo, digo, como especie que la habita y que depende de ella, algunos problemas graves que están ya, pues, no asomando a la nariz, sino generando dificultades serias, problemas ecológicos gordos. Y luego voy a hablaros de como algunos ejes sencillos, como siete axiomas para poder entender, sí, para poder entender el mundo de otra manera. Eso es una cosa un poquito ambiciosa que tenemos desde Ecologistas en Acción, como cómo construir una nueva cultura de la tierra de manera sencilla, ¿no? Y en la segunda parte voy a hablar de la mirada del ecofeminismo y desde lo que es el ecofeminismo, con algunas ideas o algunos esbozos de ideas para la cooperación, de algunos lugares donde yo creo que la cooperación podía ayudar a restituir como esta mirada sensata sobre el mundo y sobre la humanidad. Ese es un poco el hilo. Y bueno, si algo no entendéis en medio, aunque en las preguntas vendrán luego, pues si hay alguna cosa que por lo que sea no se comprende, pues si queréis parar, pues lo hacéis, ¿vale? Yo pensando en la palabra cooperación, que me parece requete bonita, no desde el mundo de la cooperación, sino desde el mundo de la ecología, me viene a la cabeza hay una bióloga que se llama Lynn Margulis, que era una bióloga heterodoxa, que al principio le hicieron muy poco caso, pero al final reconstruyó y rehizo la teoría de la evolución. O sea, se enfrentó a Darwin y lo que ella demuestra es que la evolución de las especies se apoya en la simbiosis, en la cooperación, que la cooperación explica que estamos aquí, que estemos aquí, no tanto como la competición. La competición funciona, pero el mecanismo esencial para la supervivencia es la cooperación. Esto lo vemos en todos los ecosistemas y en muchos más sistemas vivos, y también en muchas comunidades, muchos lugares donde en medio de la precariedad es la cooperación y la solidaridad la que nos construye. Entonces, para mí esta idea de cooperación que va en contra de de ese otro paradigma de los seres humanos somos lobos, aquí cada cual va a lo suyo, deberíamos desaparecer como especie. Yo creo que hay que desmontar esa idea devastadora que se intenta construir de los seres humanos, porque esencialmente somos seres cooperativos, ¿no? Y otro de los conceptos centrales del ecologismo que a mí me han enseñado mucho es el concepto de equilibrio ecológico sistémico.
Ya sé que lo habéis, seguro que en el cole os hablaban de los ecosistemas y de los equilibrios, pero yo creo que es algo que es una verdad muy, muy patente en el mundo, ¿no? O sea, vivimos en relaciones de interdependencia y esas interdependencias se van reequilibrando. Y cuando de pronto esas interdependencias en las que circula materia, energía, conocimientos, información, cuando eso se desequilibra, cuando algo falta, una especie falta, una persona nos falta, todo se recompone, ¿no? Se recompone hasta que llega a un punto de destrucción que no hay forma de recomponer las relaciones, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando ahora mismo en nuestro planeta y quizá en muchas sociedades, ¿no? Que se ha superado como esos límites que nos permiten el equilibrio. Yo quería poneros ahora una diapositiva porque hay un tipo, un biólogo sueco, creo, que hace como 15 años estableció como 9 límites planetarios que no deberíamos sobrepasar para que las condiciones de vida en el planeta nos permitieran seguir viviendo más o menos como estábamos viviendo. Os voy a poner la diapositiva y ahí aparece en rojo lo que nos hemos pasado. Entonces, ay, madre. Y... Ay, no. Como veis, mi dominio. Bueno, no sé si veis ahí, aquí el mensaje no es la cantidad, las palabras en inglés, No sino estás la cantidad. compartiendo, Marta. Tienes que ¿No darle estoy a... compartiendo? No, tienes que darle a compartir A pantalla. ver. A lo mejor tú ves la imagen, pero Ah, nosotros... vale, vale, sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, pues os decía que, bueno, yo os hablaré un poquito de algunos de ellos, ¿no? Pero la clave es en qué medida nos hemos pasado en muchos de ellos. Hace poco salió un artículo en prensa, porque parece que de los 9 hay 3 en los que todavía estamos en zona segura, ¿no? Que es ese verde de en medio, pero parece que en la acidificación de océanos ya hemos superado esa, o sea que esta imagen ahora mismo, a día de hoy, en ese quesito de los océanos, también habría superado ese límite que genera riesgo para los ecosistemas y para los seres humanos, ¿no? Y lo digo para que veamos que este problema es un problema acuciante y este problema además se está viviendo con mucha más intensidad en todas las poblaciones precarizadas, poblaciones de todos los sures, que son los lugares donde está ahora mismo pues trabajando, entiendo, la cooperación, ¿no? Voy a hablar de algunos de ellos y vuelvo a dejar, vuelvo a apagar. Y bueno, el primer problema, el que conocéis, aquí seguro que sabéis mucho, es la crisis climática, ¿no? Ahí nos hemos pasado, como habréis visto, bastante en emisiones y eso supone pues cantidad de consecuencias dramáticas que tienen que ver con sequías, con fenómenos atmosféricos eh, fuera de lo común, muy intensos y lo estamos viendo pues bueno, este verano y este fin de verano ha sido devastador, ¿no? Pero luego hay otros daños más progresivos y más lentos que tienen que ver con esas sequías que empujan esas migraciones tremendas, desesperadas que estamos también conociendo, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con exigir la reducción de emisiones y exigir la, eh, sí, el dejar los combustibles fósiles bajo tierra, ¿no? Como ha pasado con todo el trabajo este de Yasuní en Ecuador, que hace poco sabéis que han ganado ahora mismo un referéndum para que todos los combustibles fósiles queden, que aún no se han sacado, queden bajo tierra, ¿no? Para mí es un trabajo central, o sea, apoyar esos procesos me parecería una tarea
maravillosa de la cooperación, porque estamos cooperando con una tierra habitable, no solo con las poblaciones que habitan en esos territorios, ¿no? Bueno, sobre la crisis climática también sabéis que justamente, bueno, justamente como pasa en tantas cosas, quien es menos responsable es quien recibe con mayor intensidad los daños. Entonces, ahí es como esos principios de injusticia que se ven en tantos lugares y yo creo que denunciar y defender eso me parece clave. Otro de los problemas gordos que nos está afectando es la pérdida de biodiversidad. De esto se habla menos, pero tiene tanta o más trascendencia que el cambio climático, porque la pérdida de biodiversidad significa que estamos perdiendo como esos anclajes, esos engranajes de esa gran, si eso fuera una máquina, un amigo pone un ejemplo siempre de que es un avión, vamos en un avión lleno de remaches, ¿no? Y vamos perdiendo remaches. Y llega un momento en que, bueno, hay remaches que a lo mejor no son imprescindibles, pero de pronto ese avión se te puede desmoronar, ¿no? Están desmoronándose cosas como la polinización. Sabéis que de ciertas especies depende que funcionen cosas básicas, como que el agua se limpie, como que las plantas se polinizar y puedan producir frutos, que el suelo se regenere. O sea, cosas básicas que son muy invisibles a nuestros ojos dependen de esa biodiversidad que también es invisible. Más allá del oso polar y del lobo, están millones de insectos desapareciendo y de bacterias que son clave, por ejemplo, para la descomposición de la materia viva para volver otra vez al ciclo, ¿no? O sea, la biodiversidad está poniendo en riesgo muchas vidas, aparte de hacer desaparecer, pues, posibles medicinas o elementos culturales. También se habla en los límites estos sobrepasados, está la contaminación química, hay cantidad de sustancias químicas de síntesis que tenemos alrededor. ¿Y dónde hay menos protección? Para que la gente no esté tan expuesta a estas sustancias químicas, pues justamente en los países donde toda la legislación medioambiental está menos desarrollada y donde se llevan las industrias tóxicas y toda la producción más dañina, pues a estos territorios. ¿Y dónde se centran? Por ejemplo, lo que se ha dado en llamar zonas de sacrificio, ¿no? En algunos territorios donde se juntan un montón de industrias tóxicas con las que convive una población, pues en condiciones de insalubridad brutal, ¿no? Espacios pobres. Pues esos a lo mejor son espacios importantes de cooperación, ¿no? Hay más límites sobrepasados, como son el flujo del nitrógeno y el fósforo, que esto, yo que no era de biología, decía, ¿esto qué es? Pues mira, lo del Mar Menor, por aclararlo. Este, esta, eh, este desequilibrio de sustancias que sobre todo provenientes de todos los abonos de síntesis para la agricultura, está envenenando los acuíferos, impidiendo la vida. O sea, hay muchos más efectos. Lo que quiero decir es que hablamos de procesos que parecen lejanos, pero que están dañando directamente a todas las poblaciones costeras. Este fenómeno se da en el Mar Menor, pero se da en muchos más territorios donde hay ríos que están muriendo y poblaciones pescadoras que están quedándose sin sustento, ¿no? Hay más de estos 9 límites. Uno es el agua dulce disponible. Sabéis que está reduciendo, esto nos está llegando aquí. Lo que pasa, a mí me parece una cosa muy, bueno, y digo graciosa, no graciosa, ¿no? Es que ahora mismo empieza a haber preocupación en los nortes sobre este problema ecológico cuando realmente las poblaciones de todos los sures están viviéndolo desde hace años, ¿no? Pero bueno, aunque sea por esto, aunque sea porque nos está tocando ya a la puerta de casa, yo creo que es importante que seamos conscientes de que hay un problema de agua dulce y un problema de abuso en el uso del agua para fines que son triviales,
fines de ocio, o que se están aumentando regadíos, o usando o haciendo proyectos que incluyen el uso de cantidades masivas de agua, pues todos los proyectos de minería que exigen lavar todo el mineral para sacar unos graminos de oro. eh, Esos proyectos se hacen contando con un agua que es el agua de la gente, ¿no? Y está empezando a faltar el agua de la gente. Más problemas, la deforestación y el cambio de uso del suelo. Bueno, no voy a ir detallando más porque por no dedicar demasiado tiempo, pero hay hay una medida que seguro que conocéis, que es la de la huella ecológica. La huella ecológica es como un cálculo, bueno, aproximado porque le faltan factores a incorporar, ¿no? Como el del agua, de cuál es la producción de un territorio, de un país o del planeta entero, eh, perdón, el consumo que se da en un año en relación a la producción de la tierra de un año. Si yo tengo una huella ecológica de uno, es que la tierra produce uno y todos los seres humanos consumimos uno. O sea, los seres humanos consumimos uno, ¿no? Bueno, pues la huella ecológica, que es profundamente desigual, ahora mismo ya alcanza 1,8 planetas, es decir, que la producción eh, de un año no nos alcanza, bueno, como para medio año así, ¿no? Y hay un día que es el día de la sobrecapacidad, que es el día en que ya hemos consumido pues, toda la producción anual. Y este año creo que va a ser en julio, fijaos. Bueno, hay muchas investigaciones muchos informes de WWF sobre este tema, si queréis mirarlo para tener más datos, ¿vale? Bueno, el caso es que vivimos en un sistema desajustado y yo creo que nos hace falta como una alfabetización ecológica, una nueva cultura de la tierra que transmitir, que defender y que pelear en muchos lugares, ¿no? Y que va a traducirse también en acciones. Entonces, desde Ecologistas en Acción, intentamos, desde el grupo de educación, intentamos como construir una, como un paradigma sencillo con 7 ideas centrales a recordar que son como los 7 axiomas que habría que tener metidos en la cabeza y en el corazón y en las manos a la hora de actuar. La idea es que fueran ideas propositivas, no tanto solo denunciamos, 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 sino qué cosas tenemos que hacer para que el, el, este planeta y toda la población que estamos encima vivamos de una manera sostenible y justa, ¿no? Y de ahí llegamos os voy a enseñar como este rosco a la idea a la nueva cultura de la Tierra, a 7 ideas, ¿vale? Que os voy a poner un momentito y ahora os cuento. Bueno, pues las 7 ideas serían, el orden no importa, ¿eh? Los números no tienen nada que ver. Eh, Vivir del sol actual, cerrar ciclos de materiales, mantener la biodiversidad, construir equidad y comunidad, eh, poner la vida en el centro, decrecer en la esfera material y seguro que se nos olvida algo por ese último espacio, seguro que hay algo que añadir a esta colección de propuestas. Os voy a hablar un poquito de cada una, porque mi objetivo sería como que se os quedaran en el pensamiento, ¿no? Porque lo que decíamos, bueno, hay uno del grupo que es psicólogo que nos dice que la memoria no puede retener más de 7 ítems, ¿no?
así desconectados. Y, y por eso que no más de 7 ideas podíamos presentar para tener en la cabeza, ¿no? Entonces, de ahí, como esta colección de ideas, yo voy a hablar un poquito de cada una, ¿no? Para mí la primera idea que nuestro paradigma tiene ya, bueno, como que ha perdido, es que necesitamos decrecer en la escala material. Decrecer, pero de manera desigual. Obviamente, las poblaciones que están infraconsumiendo, que tienen infracubiertas sus necesidades, no tienen que decrecer. Cuando hablamos de decrecimiento, hablamos de crecimiento en todos los territorios y los colectivos que están sobreconsumiendo. Reducir los sobreconsumos, poner límite a la riqueza, me parece una condición básica para la cooperación. Limitar el despilfarro y limitar el sobreconsumo. ¿Por qué? Porque la Tierra es un sistema cerrado en materiales, porque no ha llegado nada más que algún meteorito de vez en cuando, muy de vez en cuando, y hay lo que hay. Y hablamos de los minerales como si fueran infinitos, como si crecieran bajo la Tierra, como pensaban en el siglo XIV. Los minerales no crecen y ahora mismo estamos viviendo picos de muchos materiales que son materiales clave para producciones que prevemos para el futuro, que no van a ser posibles. Está empezando a faltar litio, porque el litio que se encuentra es cada vez menos respecto al que se ha conseguido. Las tierras raras, que son clave, por ejemplo, para fabricar molinos eólicos, hay muy pocas, por eso se llaman raras, porque existen en cantidades muy pequeñas. No podemos pretender organizar nuestra sociedad como esos minerales si esos minerales fueran crecientes, porque hay un límite y eso tiene que metérsenos en la cabeza la idea de límites, ¿no? Que es la que ha negado y olvidado todo el sistema desarrollista. Y luego los materiales o aquello que se regenera, aquello que es renovable, tiene un ritmo de renovación. Si yo cojo leña de un bosque a mayor ritmo del que crece, es obvio que ese bosque va a desaparecer, aunque sea un material renovable, ¿no? Entonces, cuidado porque a veces con lo de renovable se nos cuelan un montón de cosas que realmente no lo son. Bueno, pues yo creo que este es uno de los principios que seguro que tiene muchos aterrizajes, de crecer en la escala material, en todas sus formas, y señalar y limitar a quien está abusando y comiéndose más tarta de la que le corresponde, ¿no? La siguiente idea que me parece importante es cerrar los ciclos de materiales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la palabra basura, si la Tierra tuviera un lenguaje propio, no tendría la palabra basura porque no produce basura, porque lo que el sistema Tierra durante millones de años ha conseguido es incorporar todo lo que desecha, lo mete de nuevo en el ciclo y lo usa para algo. No es, ¿quién inventa la palabra basura? Pues los seres humanos, que llegamos y rompemos esos ciclos en los que todo tiene una nueva incorporación. Y creamos sistemas de producción lineales en los que vamos dejando residuos, agarrando material nuevo limpio y abandonando una serie de restos, ¿no? Todo el sistema de basuras, bueno, también sabemos que el aire, el agua, el suelo son sumideros, ¿no? De residuos que los transforman. Pues hemos superado la capacidad de todos los sumideros. Y el sur o los sures son de estos lugares que están recibiendo en mayor medida esa basura y además están siendo empujados a consumir, consumir residuos. O sea que toda esa cultura de los plásticos, ¿no? Es una cultura que, claro, a veces es inevitable para muchas poblaciones, ¿no? Porque tienen un precio mucho más bajo. Yo creo que denunciar, bueno, todo esto de los residuos, los envases, los embalajes, son hijos de la globalización. El Tetrabric se inventó para poder mandar líquidos en distancias muy largas en un barco. O sea que todo nuestro sistema
de residuos está montado para gloria de la globalización económica, ¿no? Entonces, todo lo que supone cambiar las formas de consumo, acercarlas a lo local, también son formas, por ejemplo, de reducir residuos, ¿no? Sigo, uy madre, con estos principios hemos dicho decrecer, cerrar ciclos. Un tercer principio importante es generar comunidad y equidad. Si la simbiosis organiza la vida, los humanos tenemos que reconstruir, fortalecer cuando existen y si no crear redes de apoyo mutuo en condiciones de justicia. Hay un investigador, Wilkinson, que nos dice, es que leí hace poquito un libro suyo, que demuestra cómo la desigualdad genera enfermedad, o sea, vincula problemas de salud con las sociedades jerárquicas. Que las sociedades sean jerárquicas nos lleva a que, sobre todo, los grupos precarios, los de abajo de la jerarquía, vivan situaciones de momentos de tensión y de ansiedad por salir adelante, ¿no? Y eso genera problemas gordos de salud, cosa que en sociedades de suficiencia, pero de equidad, no ocurre, donde hay mucha más salud. La equidad, no solo por la salud, sino por un asunto ético esencial, sería como una de las luchas que deberíamos mantener, bueno, en la cooperación y en todas partes, ¿no? Porque las comunidades integradas y justas, ¿no? Son como la fuerza de la gente pobre. Bueno, pues yo creo que todo lo que es fortalecer tejido comunitario, asociativo, proyectos compartidos, redes, me parece, redes que se mantengan en el tiempo, que sostengan, me parece un asunto central. El siguiente punto es proteger la biodiversidad, eh, que tenemos que defender la que nos queda. Hay cada vez más proyectos de agricultura regenerativa, de renaturalización, de conseguir espacios naturales, pero cuidado, porque en muchos casos estos proyectos se están haciendo de espaldas a las personas. Proteger la biodiversidad es al tiempo proteger la ideodiversidad, proteger la diversidad cultural, porque son las poblaciones indígenas las que se han mantenido en el territorio las que han conservado la biodiversidad. Si miramos mapas de pérdida de biodiversidad, sé que justamente esas poblaciones campesinas e indígenas son las que aún tienen reservorios de biodiversidad que están salvándonos de momento a todo el planeta. Entonces, cuando hablamos de proteger la biodiversidad, no hablamos de poner un territorio vallado para que nadie entre y expulsar a la población. Hablamos de apoyar a esas poblaciones que saben gestionar su territorio y hablamos de no permitir pues, actuar procesos extractivistas que son los grandes destructores pues, muchas veces de suelo y todo lo que le habita. Me quedan 3 ideas. Una es vivir del sol actual, es decir, que nos hemos consumido en 150 años todo ese combustible que la Tierra creó durante millones de años, ¿no? Sabéis que el petróleo, todos los combustibles fósiles han tardado millones de años en crearse y ahora mismo hemos superado el pico del petróleo, que si no suena tiene que empezar a sonarnos ya este término. Es el punto, lo hemos superado ya hace años, el punto en que cada año se consigue menos petróleo que el año anterior, es más difícil el acceso. Por eso hay prospecciones petrolíferas en lugares ignotos por ahí perdidos en mitad del mar, porque cada vez cuesta más sacar combustibles fósiles. Los combustibles fósiles han constituido nuestra cultura. Si miráis alrededor vais a encontrar que casi todo lo que veis está hecho con algo de petróleo. Seguro que tenéis al lado algo que sabéis que contiene petróleo. Nuestra propia comida necesita grandes cantidades de petróleo. Bueno, pues necesitamos reducir drásticamente el uso de energía, porque la energía que consumimos a día de hoy no se puede producir con energías renovables, porque también los molinos, las placas solares, consumen una cantidad de minerales y suponen una cantidad de energía que es inviable
para el planeta, vale para una población privilegiada, sí, pero no es un bien generalizable. O sea, todo pasa por una reducción drástica donde estamos sobreconsumiendo en el uso de energía. Además, no sé si sabéis que los molinos de viento, los paneles solares, cada 20 años hay que reponerlos. O sea, si ya no tenemos para producirlo alguna vez, imagínate dentro de 20 años otra vez remontando, o sea, montándoles nuevos, ¿no? Bueno, no me quiero meter con el coche eléctrico y todas estas cosas. Y la penúltima es poner las vidas en el centro. ¿Qué es poner la vida en el centro? Pues eh, cuando tenemos grandes proyectos, a veces miramos lo estructural, lo grande, y se nos olvida poner el foco en esos seres humanos que tienen historia, vida, preocupaciones, afectos, necesidades. Cubrir o ayudar a dar autonomía para que las comunidades puedan cubrir las necesidades básicas de su población, ese sería como el asunto de partida, como el asunto irrenunciable que tenemos que encontrar en la cooperación. O sea que no se pueden trabajar por separado una cosa y otra, ¿no? Atender a las personas que están viviendo la situación y atender a la situación o denunciar son procesos que tienen que ir profundamente relacionados. Y queda la séptima idea, y la séptima idea eh, está abierta a que un colectivo, a que cada una de vosotras pueda completarla, ¿no? Porque sabemos que seguro que se nos escapan cosas, ¿no? Entonces, en este intento no sé si os servirá o no, pero si habéis dicho, oye, y no hay nada que se refiera a ta. Eso sería la última idea, ¿no? Bueno, pues este es un poquito el recorrido que proponemos para mirar de nuevo a la Tierra. Y ahora quería pasar a hablar un poco de cuál es la propuesta del ecofeminismo y algunas ideas para la cooperación, ¿no? Em, el ecofeminismo, imagino, la verdad que se está, afortunadamente en los últimos años, eh, se está difundiendo y está tomando presencia en un montón de foros y de prácticas, ¿no? Pero bueno, yo hago como una pequeña presentación. El ecofeminismo sería como una integración de esa enseñanza del ecologismo y la enseñanza del feminismo, que ambos denuncian una cultura de dueños en la que vivimos, en la que eh, hay una forma de hacer de un grupo que se manifiesta como dueño de tierras, de vidas, de pueblos, de territorios, de culturas, que tiene una forma de hacer que se apropia, que violenta y que le da igual si se encuentra una montaña por medio de la tunela, se encuentra un suelo en rotura, se encuentra una población, la expulsa, o se encuentra un grupo de mujeres y las viola, ¿no? Pues es como esa cultura de todo es mío, pues esa cultura de todo es mío que vincula la tierra, los pueblos, las personas vulnerabilizadas, es la gran denuncia del ecofeminismo. Porque el ecofeminismo lo que dice es que nuestra forma de vida está en guerra contra la vida. Nuestro sistema económico y político está en guerra contra la vida porque siempre elige la ganancia frente a la vida. Y además, en muchos casos, ganancia es contrapuesta a vida. Aumento de beneficios está contrapuesto a posibilidades de vida. Porque lo que nos dicen es, bueno, es que hay que trabajar, hay que defender la economía y el empleo y luego ya trabajaremos lo de la tierra, ¿no? Lo primero es, bueno, pues el ecofeminismo niega que sea una dicotomía, que no haya, o sea, niega que ayudar a las personas y a la tierra sean cosas diferentes. No podemos ayudar a las personas sin defender la tierra que habitan, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Necesitamos defender lo que se llama en ecofeminismo la sostenibilidad de la vida, que es, tenemos que hacer posible que todas las vidas sigan adelante en condiciones de dignidad. Y para eso necesitamos atender a las personas y atender a todos los procesos vivos de lo que forman parte, que a veces son procesos como más invisibles o un poco más lentos, pero son profundamente imprescindibles, ¿no? Yo diría que el ecofeminismo
defiende como tres criterios, ¿no? Uno sería el cuidado, otro la sostenibilidad y otro la justicia, ¿no? A mí este trío me vale muy bien para decir, ¿esto es ecofeminista? Yo qué sé. O sea, que no hay una carné de ecofeminista en ningún lado, ¿no? Pero todo proyecto, todo plan, toda mirada que reúne como estas tres condiciones y además las tres a la vez, no una de ellas, me parece que yo lo metería en este saco del ecofeminismo, que tampoco hace falta dar nombre, ¿no? Pero me parecen tres condiciones para cualquier proyecto cuidadoso. Cuando digo cuidadoso, digo cuidadoso de los vínculos y de las personas, ¿no? Sostenible, es decir, que atienda a los límites, esos límites del territorio, y justo, es decir, que redistribuya. Bueno, pues, ¿cuáles son algunas ideas, que ya me queda poquito tiempo, para una cooperación ecosocial, ¿no? Yo aquí me he puesto a aterrizar, pero seguro que vosotras tenéis pues más ideas, ¿no? Claro, hablamos de que la cooperación sobre todo se desarrolla, no sé en vuestro caso, pero en esos territorios donde el colonialismo y el neocolonialismo ha sido más voraz y más brutal, ¿no? Es un poco paradójico que donde más daño se ha hecho, a veces hay cooperaciones, que no creo que sea la vuestra, que lo que hacen es como quitar con una mano y dar con la otra, ¿no? Entonces, yo creo que reconocer que la cooperación se da en los conflictos, perdón, en los territorios donde el conflicto entre el capital y la vida es más sangrante, es más descarnado. Hay que saber eso. Estamos en esos lugares donde hay un choque más fuerte entre todos los negocios y la vida de las personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían propuestas para mí que podían servir a la cooperación? Pues yo creo que desde la cooperación hay que defender a quienes están cooperando para mantener sistemas vivos y comunidades integradas. O sea, toda la gente que está defendiendo formas de vida ajustadas al territorio en el que están, que no está robando al resto, esa defensa me parece un asunto esencial de la cooperación, ¿no? Yo conocí a una gente de la red mesoamericana de defensa de las defensoras de la tierra y los derechos humanos, que era una gente que tiene una red pues muy potente y sobre todo que atienden a personas que están sufriendo persecuciones por defender su pueblo, su territorio pues de proyectos extractivistas, ¿no? Me parece que todas esas redes me parecen como aquello que debemos apoyar, ¿no? Otra idea que lo que puede hacer la cooperación es denunciar las prácticas de apropiación violenta, ya sean las prácticas de empresas, las prácticas de violencia sobre las mujeres o las prácticas que generan precariedad laboral. O sea, a veces desde fuera tenemos más capacidad para hacer denuncias que las personas que están dentro sufriendo una situación, ¿no? Yo creo que señalar todas las formas de destrucción y de expolio e intentar como arrancar, no me lo imagino como un monstruo, ¿no? Arrancar las fauces de ese animal que está agarrando muchas culturas, eso podría ser una tarea interesante de la cooperación, digo, porque a veces tenemos más fuerza desde lugares del norte, ¿no? Yo creo que también cooperar con mirada ecofeminista es visibilizar y reconocer todas las prácticas cotidianas que mantienen la vida y el bienestar de las comunidades. O sea, visibilizar, reconocer, apoyar, si se puede replicar esas prácticas de economías locales autocentradas, de economías ecodependientes, economías de la reciprocidad, economías de la donación, economías que escapan al mercado, ¿no? Y apoyar todas las soberanías posibles, soberanía energética, alimentaria, soberanía judicial y apoyar a quienes están ocupándose de las personas vulnerables, ¿no? O sea, que hay
estructuras que necesitan a veces que les quitemos la presión encima y en otro caso igual se puede ofrecer algún tipo de apoyo desde su propia mirada, ¿no? Y yo creo que también otra cosa buena que puede hacer la cooperación es como hacer autocrítica, imagino que aquí lo estáis haciendo seguro, por eso estamos aquí, ¿no? Y como despojarse de esa cultura, o sea, cultura desarrollista, colonial y patriarcal que llevamos dentro y que siempre nos queda. O sea, yo no lo digo porque haya que fustigarse, pero sí creo que mantener siempre la alerta para autoinvestigarse y decir, ¿qué elemento desarrollista tenemos aquí en este proyecto? ¿Qué elemento colonial en el que yo sé más que tú, ¿no? O sea, toda este proceso de la colonización del saber por el que despreciamos saberes que no han hecho nuestro recorrido intelectual y científico, ¿no? ¿Qué proceso patriarcal se está dando con esta intervención, ¿no? ¿De qué forma las mujeres y todas las tareas que hacen tienen más espacio, más libertad, más, más redistribución o se está generando procesos contrarios, ¿no? Yo creo que tenemos que reconocer esas cosmovisiones, esos saberes sostenibles del sur, que a veces nos quedan lejos, pero son los que los pueblos han construido a lo largo de siglos. O sea, quitaron ese gesto pretencioso de yo sé más que tú, ¿no? Y eso yo creo que indagarlo para buscarlo siempre, ¿no? Y yo creo, por terminar, que, que el foco de la ayuda está en el cambio de paradigma. Aquí, bueno, allí en la forma de ayudar, ¿no? De preservar o restituir, pero que la auténtica cooperación está en los nortes, en esos lugares que están poniendo muy difícil la vida de los sures, ¿no? Porque yo creo que la suficiencia y el crecimiento en el norte me parece uno de los, bueno, uno de los las grandes aportaciones que podría hacer la cooperación, ¿no? Bueno, y por terminar, decía, hay una frase de, de Judith Butler que dice que la violencia ataca los vínculos y que para vivir la igualdad tenemos que concebir nuestra interdependencia, la de todos los seres, ¿no? Pues yo creo que esa idea de enfrentar jerarquías y generar vínculos me parece como dos propuestas muy interesantes, bueno, digo para la cooperación, pero digo para cualquier intervención social que queramos plantear en cualquier territorio. Que cooperación no es un asunto de ayuda, es un asunto de interdependencias, de cómo cambiamos esa relación de dependencia. Y bueno, yo creo que seguro que aquí tenéis un montón de trabajo andado de construcción de esa cooperación antigua, ¿no? Que venía desde arriba, que no preguntaba, que no escuchaba, que tenía siempre la razón, ¿no? Y bueno, pues imagino que estáis en el camino y yo creo que es un camino que no se acaba nunca. Yo lo he visto por mi camino en el feminismo, que siempre crees que has llegado, pero nunca has llegado, porque te encuentras de nuevo un espacio de transformación, ¿no? Yo lo dejo aquí y ahora os doy la palabra para que podáis comentar, hablar, preguntar lo que queráis. Muchas gracias. Ai, Maruxa, pois que creo que levantaste esa man de primeira, sí. No, estaba aplaudindo solo, era un aplausillo. Era un aplauso. Gustoume moito. A priori solamente era un aplauso. Si queres aproveitar xa que tes a palabra para comentar algo. Ay, no, porque me pillas así de repente. Vale, Me no te tiñas preocupes. ti xa. Perdón. Bueno, pois si queredes ir preguntando algo. Si non, mira, eu teño como unha reflexión así para poñerme perdón, yo tengo una reflexión, Marta, para ponerme así un poco en la parte de los malos. Bueno,
leyéndoos mucho a ti, a Yayo Herrero y tal, y leyendo el libro, el otro día leí, bueno, hace una temporada leía un libro sobre una persona que estudiaba la historia antigua en los países africanos y todo lleva al mismo punto, ¿no? Que como en los países occidentales nos hemos ido desarrollando con una idea de que de que la naturaleza era una amenaza y nos la teníamos que controlar, y la ciencia es la emancipación de la naturaleza y lo podemos controlar todo. Podemos controlar la naturaleza, podemos controlar nuestros cuerpos. No tenemos nada que ver con la naturaleza, estamos por encima, tenemos una mente y un cuerpo que van por separado, toda esta idea, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y con lo que le llaman el optimismo tecnológico, ¿cómo le decimos a la gente aquí, en el norte, que es donde tenemos que hacer incidencia política, que es como, digamos, quizás lo más fuerte de nuestro trabajo, lo que debería tener el grueso de nuestros esfuerzos? ¿Cómo le decimos a la gente, una, que tiene que decrecer, porque suena fatal, se vende fatal ese término de crecer cuando todo lo bueno se vincula con el crecimiento? ¿Cuál es a nivel marketing, cómo lo vendes, cómo lo cuentas? Porque aquí estamos en un nicho de personas que lo tenemos clarísimo, pero cómo salimos de aquí para que no parezca algo. Y, y cómo lo hacemos cuando la gente cree que la ciencia nos ha traído hasta aquí y ya encontraremos. Pues ahora son tiras raras, mañana será otra cosa, ya nos apañaremos o invadiremos otro planeta o haremos, al final siempre lo arreglamos. Son como cosas que en las discusiones pues yo siempre las pierdo por ahí. Cuando tengo una discusión con otra persona, siempre la pierdo por ahí. Bueno, malo será, siempre hemos encontrado una vía. Entonces, un poco eso. Mm. Bueno, claro, el optimismo tecnológico, o la tecnolatría, Bueno, he oído una palabra, justo ayer leía, tecnoautismo, ¿no? Que es como esa propuesta de algunos súper ricos, que es real, no es una serie de televisión, que están buscando cómo generar sistemas tecnológicos que les permitan vivir aislados, ¿no? del mundo. Claro, ¿quién no quiere comprar una promesa de felicidad no te impida vivir como vives hasta ahora? Pero yo creo que decir la verdad, o sea, saber que no hay materiales para que todas las fantasías tecnológicas se generalicen. No hay materiales para que un grupo privilegiado, cada vez menor, pueda acceder a determinadas cosas. La pregunta es, ¿tú te crees que vas a ser el grupo privilegiado? Porque sospecho que no. No, o sea, que realmente la gente que, o sea, a mí si esto me lo dijera Jeff Bezos, yo sé que él va a tener dinero para, bueno, ser de los últimos que caiga si cae todo el mundo, ¿no? Y si no, salir. Pero, pero el grueso de la población mundial eh, estamos viviendo la imposibilidad de generalizar los beneficios del desarrollo y cada vez se queda más gente fuera, ¿no? O sea, lo de la promesa de la tecnología es como la promesa del desarrollo, de todo el mundo lo tendrá, ¿no? Y es que hay unos límites físicos y energéticos que nos dicen que eso no es posible. Es verdad que la eficiencia va a aumentar, pero si te pones a mirar un poco números, tú sabes que no es posible que todo el mundo tenga un coche eléctrico. Todo el mundo tiene ahora un coche de gasolina o diésel, ¿no? O sea, no hay materiales salvo que prescindamos de 2.000 millones de personas que se puedan morir. O sea que las condiciones para que esa... Otra cosa es que haya espacios para el desarrollo tecnológico, para ciertos desarrollos tecnológicos, pero no van a ser generalizados. Y el problema es que las tecnológicas son empresas que necesitan de una enorme acumulación de capital y su objetivo no va a ser producir algo sencillo, barato y generalizable, sino hacer dinero, ¿no? Entonces yo creo que la idea de tú no vas a ser el grupo privilegiado al que le pueda tocar. Y la segunda cosa es que las promesas incumplidas de la tecnología son infinitas. O sea, la revolución verde se hizo para eliminar el hambre. Sabéis que la revolución verde era toda la revolución de todos los abonos químicos, de todas las semillas tratadas, la que montó Monsanto o ahora Cargill, para vender a los campesinos del sur la semilla
el abono y el pesticida para la enfermedad para la que la planta podía ser afectada, ¿no? Esta revolución verde de las semillas híbridas que producían grandes frutos, pero en condiciones óptimas. Cuando cambiaban las condiciones y además no producías tu propia semilla, había que comprar de nuevo semilla al año que viene, al año siguiente, ¿no? Entonces, fijaos que la promesa de quitar el hambre era una falsedad. La tecnología nos ha prometido reducir, o sea, eliminar enfermedades que no han podido eliminar. Ahora con el tema energético, la fusión o la fisión, lo contrario de las centrales nucleares, nunca me es el nombre, llevan prometiendo que va a ser la energía del mañana 40 años y no está llegando. O sea, yo creo que hay muchas mentiras de la tecnología y la pregunta es, ¿tú te jugarías tu vida a un avance tecnológico que no existe, que te prometen que va a existir? O sea, tú te meterías, o sea, te apuntarías a eso o intentarías mantener tu vida con lo que ya tienes, ¿no? ¿Renunciarías, destrozarías todo lo que tienes para un supuesto futuro de ficción que te dice gente muy lista que va a ser cierto? ¿O trabajarías desde lo que ya sabes que existe a día de hoy, ¿no? Pero es que el tema me enerva porque es el gran caramelo con el que nos tienen engañados y que está además colonizando profundamente los rincones de nuestro cerebro, pero hasta el último rincón, ¿no? Marusha, ahora sí, si quieres. Sí, ahora sí, perdón, es que necesitaba como un segundo de pensar. Em, es que en relación con esta pregunta que hacía Sara y lo que tú comentabas, Marta, toda esta cuestión del tecno-optimismo resuena mucho con lo que hablábamos ayer sobre cuáles son las narrativas y cuáles son las narrativas que tenemos que utilizar y cuáles pueden ser más útiles y cuáles pueden ser más honestas, ¿no? Y me viene, y todo el tiempo estoy pensando, claro, que en este tipo de debates, últimamente, el debate colapsismo, con muchas comillas, no colapsismo, cuál es la narrativa que deberíamos utilizar, tenemos que trabajar desde la esperanza, tenemos que trabajar desde asumir que está todo perdido. Y ahí pues me interesa mucho, claro, tu opinión. Entonces, eso. Ujú. Me alegro que me hagas la pregunta, que es un tópico, pero de verdad, me alegro. Yo creo que es un debate en buena parte forzado, falso, porque sabéis que ahora mismo hay como un supuesto debate en el ecologismo entre personas que dicen que hay que contar lo que está ocurriendo, hay que dar la información de esa situación de gravedad y bueno, pues toda la crisis ecosocial. Y hay personas que dicen que si cuentas la verdad tal cual, eh, eso desmoviliza, ¿no? Y eso paraliza a la gente, ¿no? Y también hay como posiciones diferentes de, bueno, la cosa no está tan mal, saldremos adelante, ¿no? Son como dos miradas. Yo sí creo que conocer, estar bien informada de cuál es la magnitud de lo que está ocurriendo, es necesario porque estamos hablando de nuestra casa. O sea, tú querrías saber si tienes una grieta en la casa, que está abriéndose o no está abriéndose, ¿no? Entonces, es como decir, no te enteres que tienes una grieta, mientras no se caiga la casa, estamos bien. Pero yo creo que hay una frase de Naomi Klein, digo, no. Naomi Klein que dice que el miedo paraliza solo si no sabes a dónde correr, ¿no? Me parece importante que sepamos a dónde correr. Cuando tú sabes a dónde correr y qué hacer, toda esa supuesta parálisis o desazón del conocimiento se convierte en activismo. Para mí, lo importante es ofrecer las dos cosas al tiempo. Yo te ofrezco una mirada clara, honrada y abierta, porque el futuro está profundamente abierto. Lo que pasa es que hay pronósticos que tienen como más probabilidad, pero sabemos también que hay espacios de probabilidad muy bajos que de repente ocurren y cambian la historia. O sea, yo no me fiaría y seguiría como hasta ahora
por si acaso llega un cisne negro y todo se arregla de golpe, ¿no? Yo de momento me manejo con lo que existe porque es lo de más probabilidad. Pero si yo sé qué hacer, si me pongo en acción, esa ecoansiedad o esa futurofobia, ¿no?, que ahora está cogiendo alguna gente, se reduce o no existe, ¿no? Y yo pienso en la gente de Ecologistas en Acción, que somos gente que estamos como al cabo de la calle, de todas las temperaturas del océano, de no sé qué, no sé cuánto, no paramos de leer cosas tremendas, pero estamos como metidas en proyectos, en campañas, en acciones, y la gente no está deprimida, está preocupada y activa, ¿no? Yo creo que a mí me parece que tener como una salida de qué se puede hacer, aunque sea acciones de baja probabilidad de éxito. Y otra cosa importante, que me parece clave, es que hablamos de decrecimiento de materiales y de crecimiento de relaciones, de justicia, de sentido, de risa, de sexo, de canciones, de juegos, de organización, Hay bienes relacionales y bienes culturales que pueden crecer infinitamente y que son de afectos, ¿no? Y son, una vez resueltas las necesidades básicas, esos son los bienes que nos dan la felicidad. O sea, lo que nos proporciona felicidad una vez que hemos comido, dormido y nos hemos abrigado, es estar dando palmas con un grupo de gente en la calle. Entonces, y eso sí va a ser posible en ese futuro de simplicidad o de suficiencia. Yo creo que hay que contarlo, ¿no? Todo lo que mola va a ser posible, pero sin tanto cachivache y más en cercanía. Lo que no puedes hacer es cogerte un avión todos los años para marcharte de vacaciones a la otra punta del planeta. Pues, pero anda que no te lo pasas bien tú en el pueblo de al lado, el pueblo de tu abuela, en las fiestas, hasta las tantas, ¿no? O sea que no es un mundo de oscuridad, tristeza y languidez el mundo justo que imaginamos. Es un mundo feliz, pero sostenible, sencillo, ¿no? Y yo creo que muchas poblaciones del sur que viven, o poblaciones campesinas, sí que tienen o han conservado como esos disfrutes, ¿no? Otra cosa que estén soñando con ser eso que estamos vendiendo desde todos los cacharros tecnológicos que, bueno, tienen esa finalidad, vender motos. Raquel, Hola. Hola. Bueno, pues sobre todo agradecer como la claridad del discurso y también así la visión un poco optimista, porque a veces sí que nos quedamos en discursos un poco catastrofistas que bueno, que como acabas de señalar, pues provocan miedo y generan esta parálisis. Y, y un poco con lo que nos has ido contando, a mí me resuena mucho pues un poco los conceptos que usamos o, bueno, sí, los conceptos que usamos, ¿no? Porque al final puede parecer una cuestión un poco sin importancia, pero yo creo que al final los conceptos que usamos construyen la ración, ¿no? Entonces, sí que cada vez que se hablan como de estas cositas, me surge como esta reflexión o esta alerta un poquito entre el equilibrio, entre visibilizar, por ejemplo, pues la diversidad cultural que mencionabas y cómo desde ciertos pueblos originarios y desde los sures han sido los baluartes y defensores de la diversidad cultural y también de la biodiversidad, pero también cómo a veces podemos caer, me imagino que sin quererlo y sin darnos cuenta, en apropiarnos de prácticas culturales y de defensa de biodiversidad que no nos corresponden, ¿no? Y también como situarnos desde qué rol lo hacemos. Y eso creo que lo hacemos desde el sector pues, de las ONGs y el sector social. Y ya un caso como muy extremo, lo contaba el otro día a modo anécdota, la semana pasada escuché una cuña de radio, pues empezaba el libro del buen vivir, señala que no sé qué, que no sé cuánto. Inmediatamente ponía como una musiquita y te invitaban a comprarte el cupón del Euromillón para dedicarte al buen vivir, ¿no? Que es como, o sea,
A mí me pareció una cosa como, o sea, es totalmente lo contrario a comprarte el euromillón, ¿no? El buen vivir. Pero ¿cómo agarramos este concepto que suena bonito, ¿no? Buen vivir, para darle un significado que no es el originario y que no es eh, desde donde surge, ¿no? Entonces sí que creo que en otros niveles, obviamente, quizás desde el sector de las ONGs también caemos un poquito en usar ese tipo de conceptos de los sures globales, de los pueblos originarios, que no son nuestros y que no sé si nos corresponde, ¿no? O sea, usarlos. Y también siguiendo por este tema de los conceptos, también cómo desde el sistema capitalista se usa conceptos que a priori tampoco le pertenecen, ¿no? Por ejemplo, sostenibilidad, que a día de hoy es un término que está muy manido, que incluso, bueno, pues nosotras en los proyectos de cooperación tenemos un apartadito específico de sostenibilidad, que muchas veces se limita a explicar la sostenibilidad económica del proyecto, porque hay otro apartado que es sostenibilidad ambiental, por si no había quedado claro, ¿no? Como sostenibilidad sin apellidos, ya se entiende que es como sostenibilidad económica. Si le ponemos el apellido, entonces ya es ambiental. Entonces sí que tengo como esas dudas de, o sea, esos conceptos, por ejemplo, sostenibilidad, que también se hablaba ayer un poquito de cooperación y desarrollo. ¿Renunciamos ya a estos conceptos como sector social y como, pues no sé, como desde un punto de vista crítico? ¿Nos inventamos nuevos conceptos o nos agarramos a estos conceptos para que no nos los roben o qué hacemos? Gracias, Raquel. Efectivamente, es tremendo cómo nos van robando palabras y conceptos y desde el mercado, ¿no? Yo pienso en la palabra libertad aquí en Madrid, como la palabra libertad consiste en tomar gambas y cerveza en un bar, ¿no? Y con esa palabra se ha arrasado la presidenta de la Comunidad de Madrid en votos, ¿no? Entonces, claro, renuncia a la palabra libertad, bueno, pues yo me quiero comunicar, entonces igual tengo que ir buscando términos, pero saber que es un camino sin fin, ¿no? A mí me parece que igual cuando metemos la palabra justicia en cualquier término, ya es más difícil que te lo compren, ¿no? O que te lo coopten, ¿no? Y es verdad que la palabra sostenibilidad, que la he usado muchísimo, ahora estamos empezando a ponerla en duda porque primero quitamos la palabra desarrollo, ¿no? Conseguimos deshacernos, desarrollo sostenible, no, desarrollo no, porque no vamos a seguir desarrollando materialmente, no vamos a continuar este proceso de crecimiento, ¿no? Y yo ahora empiezo a usar justicia ecosocial, que me parece que es un término que de momento no lo tienen muy pillado, ya lo cogerán, lo convertirá en otra cosa, ¿no? Y sí, sí me parece que esto de la apropiación cultural, claro, hay que distinguirla del aprendizaje, de lo que yo aprendo de otras culturas, ¿no? Yo creo que aprender de otras culturas es maravilloso, pero desde el reconocimiento de ese valor. A mí me valen términos e ideas que aprendí en otros lugares y yo querría tener derecho a usarlas sin sentirme una impostora, ¿no? Usarlas desde la valoración del origen de esa idea, ¿no? Eso me parece importante porque a veces caes un poco en que yo paso a usar palabras y dicen, esa palabra es apropiación cultural, ¿no? Yo creo que lo que es apropiación es el desprecio, es sacar rentabilidad de lo tuyo despreciándote a ti, ¿no? Ese sería como para mí el término del que hay que huir. Eh, y bueno, no, yo creo que quizá justicia y antipatriarcado también es otro término que es difícil de cooptar, ¿no? La lucha contra el patriarcado, ¿no? Porque a lo mejor es justicia ecosocial y antipatriarcal, se podría decir, a ver cómo consiguen convertirla en cañas con gambas, no sé. Parece más difícil, ¿no? Pero sí que las narrativas nos las van cooptando, ¿no? Todo este buen vivir de mindfulness, tan y tranquilidad, me parece que son, claro, esas es las herramientas del capitalismo.
Estamos perfectas en la hora, ¿eh? Así que si lo hacéis por puntualidad, muy bien, pero si queréis hacer alguna pregunta más, podemos. Yo en eso siempre, Marta, me debato entre que no nos roben la narrativa o llegar a mucha gente, ¿sabes? Como los que somos plataformas que sabemos que a lo mejor tenemos entidades que pueden, pues las entidades a nivel individual tienen su carácter muy determinado y ahí pues dices, hay quien pues no va a renunciar a sus principios, dogmas y no sé qué, y después la gente está más práctica, que ha pasado toda la vida en política también, de ¿cómo hago para que cuele sin poner, ¿sabes? Este nivel de entre suavizar el discurso o ir súper directo. Eso es como a nivel de narrativa, siempre lo tienes en duda. Porque el otro día escuchaba en la radio, en el programa este Carne Cruda, que decía una persona también de un colectivo ecologista que decía, yo es que está clarísimo que el decrecimiento es la solución en los países del norte, ¿no? Tenemos que decrecer, decrecer. Pero yo voy a junto de un político y siempre me dice, yo cómo voy a decir de crecer, ¿tú qué quieres? Que me echen del... Yo no puedo, tienes toda la razón, pero yo no puedo hablar de decrecimiento, porque no me lo va a comprar nadie. Entonces, claro, las organizaciones estamos para mantener el discurso y mantener los límites, porque somos a veces el último límite y los políticos son otra cosa, la mayoría, y tenemos, pero ¿cómo hacemos para que trascienda también, ¿no? Para que no acabe de ser... Siempre tengo esa... Y suelto yo esta pregunta, no porque me la crea ni porque sea un tal, pero digo, ya que nadie pregunta Ya. nada. Ujú. Sí, a ver, hay cosas, claro, si tú prometes que vas a regalar chuches a todo el colegio, aunque sea mentira, quiero decir que me parece que los discursos para llegar a la gente, mientras haya grupos que no tienen ninguna ética y pueden decir mentiras sin problema, pues tenemos siempre delante pues esa capacidad de difusión, ¿no? Pero yo creo, a ver, es que claro, esta pregunta no es, me parece muy complejísima, ¿no? Yo sí creo que tenemos que llegar más allá de la gente de siempre. A mí me preocupa siempre que el círculo es como que irradia poco, ¿no? A veces. Entonces, yo sí creo que esta mezcla de hablar de esta es la verdad, no puedes escaparte de ella, me parece útil. Hay una frase que dice mucho Yayo que es, el decrecimiento no es una opción, es un hecho. Lo que estamos planteando es si el decrecimiento va a ser caníbal o va a ser justo, o va a ser redistributivo. Entonces, no es que te proponga el decrecimiento, porque ya están escaseando material, escaseando agua. Entonces, vivimos en el decrecimiento. La pregunta es cómo gestionamos ese decrecimiento, ¿no? Y a mí eso me parece una idea muy potente porque, claro, pues es que es la realidad, entiendo yo. Y, y ahí sí que te permite presentar escenarios más benignos, escenarios de justicia, escenarios que no expulsen parte de la población, escenarios que limiten la acumulación, que enfrenten a la riqueza extrema o la riqueza sin más. Y ahí sí que mucha más gente puede verse reflejada o entender que puede apoyar eso. Pues no hay más preguntas, ¿verdad? No. Vale, pues no, Évora. Évora. Sí, perdón. Évora, dalle. Xa o deixamos con esta, si vos parece, ou bueno, esta e outra, porque xa estamos aí na hora. Hola, escoítase. Sí, vale. No, muchas gracias, Marta, por compartirnos. Ha estado súper interesante. No, es como que escuchándolas ahora, em, todo el tema este de la necesidad de nombrarnos y de las terminologías y de la conceptualización, ¿verdad? Que al final yo siento que a veces no deja de ser como una necesidad desde Occidente y desde el norte y desde el norte global, siempre de enmarcarnos eh, y como de esta teoría. Pero, por ejemplo, el que ahora
escuchando lo que comentaba Raquel y lo que hacías antes referencia al tema de la terminología también de ecofeminismo, ¿verdad? Y esos tres ejes que nos planteabas del cuidado, la sostenibilidad y la justicia, me llevó a, bueno, a una situación como en el pasado, con organizaciones de base campesina en, en Guatemala y en Honduras, que tuve la oportunidad de compartir con ellas y en ningún momento se definían como ecofeministas o como feministas comunitarias territoriales. Y un día, en un encuentro, después de varias jornadas de socialización, le pregunté a una compañera y le dije, pero entonces ustedes son feministas, ¿no? Son feministas territoriales. Entonces ella como que se quedó traslocada y me dice, si así lo quieres entender, si mi respuesta afirmativa te da tranquilidad porque necesitas enmarcarme dentro de tu concepción de marco teórico, de chela europea, pues te digo que sí, me dice, yo defiendo la vida, defiendo mi cuerpo tierra y mi cuerpo territorio. Entonces fue como, bueno, una sacudida en todos los sentidos, de cómo muchas veces necesitamos, porque es importante, ¿no? Y necesario nombrarnos y nombrar las cosas, pero muchas veces necesitamos como, tenemos, siento como un excedente de nombrarnos y de decir a quién pertenecemos para tener como ese apoyo social o ese reconocimiento. Y hay un montón de prácticas, de experiencias, de comunidades que hacen un trabajo y una defensa que se escapa de lo que muchas veces podemos contener en una descripción, en una terminología, en un concepto. Solo por ahí, porque me quedé pensando en eso. Pero Muchas gracias, Débora. Y es verdad que tenemos las cajas y queremos meter ahí en las cajas las cosas que se nos escapan. Y perdón, no haber nombrado todos los procesos de defensa del cuerpo territorio, esta idea del cuerpo territorio que me parece como una mirada absolutamente enraizada en lo que, bueno, lo que yo llamo feminismo, o lo puede llamar la gente lo que le da la gana, no poner nombre, ¿no? Que es que hay un hilo que nos vincula con que, como seres vivos, que estamos agarradas y agarradas a ese tejido de la vida, y ahí es donde estamos defendiendo la vida.